Continuando con lo que tratamos anteriormente, pasamos al apartado de la biografía. Tucídides nació en el año 460 a.C., en Atenas, en el seno de una familia rica y poderosa en Atenas. Se llamaba la familia Filaidas. Su padre, Óloro, era un hombre rico y poseía minas de oro. Su madre se sospecha que provenía de la nobleza de Tracia, debido al nombre de su hijo. Continuamos con la formación académica de Tucídides, y es que era un joven ávido de conocimiento, por lo que le benefició mucho poder asistir a clases como las de Sócrates, Heródoto y Protágoras. También se forma de acuerdo a la corriente de pensamiento de Homero, además de beber de los sofistas. De ahí proviene su estilo de escritura y de pensamiento, que vemos reflejado en su gran obra, la historia de la guerra del Peloponeso. En el año 430 contrae la enfermedad de la peste, que asoló Atenas. Por suerte para nosotros, se salva milagrosamente. Durante el periodo de su adultez, en el año 424, lo nombran estratego. Este es un rango equivalente al de comandante jefe del cuerpo terrestre. Sin embargo, durante su mandato, en una de las batallas de Atenas contra Esparta, la ciudad pierde, proclamando vencedora a Esparta. Eso hace que lo condenen al exilio durante 20 años. Durante ese periodo se dedica a escribir su famosa obra Historia de la guerra del Peloponeso. Finalmente, no tenemos más información sobre su vida, por lo que la fecha de su muerte es el 395 a.C. A continuación vamos a hablar de los conceptos creados y de los enlaces con otros autores de nuestro autor, Tucídides. Antes que nada hay que ponerlo un poco en contexto, que sería un poco hablar de estas dos ciudades que en su momento estuvieron unidas para derrotar a otras, pero que por ciertas cuestiones decidieron separarse para entrar en la guerra del Peloponeso. Las cuestiones que llevaron a estas dos ciudades a esta guerra fue que Esparta tenía mucho temor porque Atenas crecía y florecía muy rápidamente. Se dio así la guerra del Peloponeso desde el año 341 a.C. hasta el año 404 a.C. Este es el motivo de la obra principal de nuestro autor, que sería la historia de la guerra del Peloponeso. Esta historia se puede dividir en 8 capítulos, pero perfectamente se diferencia en 3 partes. La primera parte serían los primeros 10 años de guerra, la segunda parte fue la expedición de Atenas a Sicilia, que fue fallida, y por último la tercera parte, que fue los siguientes 10 años de guerra. La historia de la guerra del Peloponeso es muy importante dentro de Tucídides porque habla del presente de la guerra, no como algo que ya sucedió, sino como algo que estaba en el presente con sus hechos y que era lo que hacía que todo fuera sucediendo de la forma en que sucedió. Entonces, hoy en día nos sirve de gran ayuda para guiarnos en los comportamientos que tienen hoy las personas y también para las generaciones que vendrán próximamente. Es una historia que no está exenta de controversias, de hecho tiene bastantes controversias. Una de ellas es en qué momento el autor escribió la historia. Mientras que unas doctrinas dicen que la escribió durante se producía la guerra, hay otra que dice que la escribió justo cuando terminó la guerra y que por ello pudo hacer modificaciones. Lo que sí es cierto es que en la tercera parte la historia está inconclusa. Otra de estas controversias es que el autor pues tiene diferencias con otro autor, que es Heródoto, el autor con el que lo comparamos, puesto que Heródoto sí utiliza elementos fantásticos en su obra, y Tucídides solamente utiliza al hombre con la razón y elimina todo lo religioso y el mito. Se puede decir que la historia está compuesta por hechos y diálogos, y en los diálogos los que destacamos son el discurso fúnebre de Pericles y el diálogo de Melos, el más importante dentro de las relaciones internacionales. También es una historia que en el orden cronológico tiene una forma propia que utilizaba Tucídides, que era una división entre las estaciones y los años solares, y el elemento político era lo que iba pasando para llegar a los hechos que se iban dando, y como los principios que llevaban al comportamiento de las personas en las relaciones entre los estados.
Podemos destacar que, según la historia, lo que se cuenta es que quien tenía más valor era el más importante y que es una historia que hoy en día tiene muchísimo reconocimiento y que aún se sigue estudiando. Para cualquier estudiante de las relaciones internacionales que haya empezado a estudiar hace escaso tiempo dicha materia, seguramente no conocerá el papel de Tucídides y su influencia en las relaciones internacionales. Bueno, pues la mayor influencia de Tucídides en las relaciones internacionales proviene de su obra magna, La Guerra del Peloponeso, la cual se divide en 8 tomos. De dicha obra hemos querido resaltar una de las partes más importantes, como es el discurso de los medios. El discurso de los medios, previo a la conquista de su isla por parte de los atenienses. Vale, su importancia reside en el claro apreciamiento que podemos hacer de las principales características del realismo. La corriente ideológica en la que se han basado la gran mayoría de potencias del mundo para llevar a cabo su política exterior en los últimos años. Uno de los ejemplos más claros que podemos sacar de dicho discurso y que sigue teniendo una gran vigencia a día de hoy en el sistema internacional es la idea de cómo el fuerte tiene la capacidad de imponer su voluntad al débil, ya que a este no le queda otra alternativa que tener que ceder ante la presión del mismo. Esto puede verse reflejado con total claridad en el pacto NAFTA que han firmado, que ha disuelto y luego posteriormente ha obligado a Estados Unidos a firmar a México y la posterior entrada en el mismo pacto de Canadá. Bueno, el famoso autor estadounidense Robert Keohane afirma que precursor de la interpretación compleja. Vale, el famoso autor estadounidense Robert Keohane, precursor de la idea de interdependencia compleja, afirma que, sin lugar a dudas, Tucídides fue uno de los principales promotores de la idea prima del realismo político clásico. Según de él nacen las ideas de Estado o ciudades-Estado, que dice que son las unidades políticas claves de acción, así como la idea de que estos buscan poder, ya sea por un fin enfocado en sí mismos como un puente para lograr otros fines. Además, esta afirma que el comportamiento de estos discurre de una cierta manera que puede entenderse como racional o al menos entendible por el resto de estados en el panorama internacional. Con todo esto, creo que se deja totalmente claro la importancia de Tucídides en el sistema internacional y en las relaciones internacionales de hoy. Muchas gracias. Continuando con lo que tratamos anteriormente, pasamos al apartado de la biografía. Tucídides nació en el año 460 a.C., en Atenas, en el seno de una familia rica y poderosa en Atenas. Se llamaba la familia Filaidas. Su padre, Óloro, era un hombre rico y poseía minas de oro. Su madre se sospecha que provenía de la nobleza de Tracia, debido al nombre de su hijo. Continuamos con la formación académica de Tucídides, y es que era un joven ávido de conocimiento, por lo que le benefició mucho poder asistir a clases como las de Sócrates, Heródoto y Protágoras. También se forma de acuerdo a la corriente de pensamiento de Homero, además de beber de los sofistas. De ahí proviene su estilo de escritura y de pensamiento, que vemos reflejado en su gran obra, la historia de la Guerra del Peloponeso. En el año 430 contrae la enfermedad de la peste, de la cual, gracias... Pero para...